Yo trabajo en la Dirección General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas. Trabajo como analista de estudios. Trabajamos en temas de cambio climático, planificación también. Como estamos dentro del MOP, también tenemos actividades como complementarias con otras divisiones o departamentos que son del MOP. Soy ingeniero civil hidráulico, la especialidad hidráulica sanitaria y ambiental. Me recibí el año 2003. Sí, son prácticamente 17 años de fracción ejerciendo. Soy ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile y estoy ejerciendo la profesión desde el 2008 hasta ahora, así que van 13 años. Actualmente me dedico a trabajar en Spike, que es una compañía que fundé junto a Juan Pablo García y Diego Aguayo. Somos un laboratorio de innovación con datos que trabaja con grandes organizaciones y las ayuda a obtener valor a partir de los datos y generar una mejor experiencia de cliente, etcétera. Aprovecharlos para generar cambios e impacto. Yo estudié ingeniería civil con especialización en hidráulica, sanitaria y ambiental. Y empecé trabajando en una empresa sanitaria en el sur, en Coyhaique. Ahí trabajé un año en la sanitaria, en una sanitaria chiquitita que no tenía más de 80 personas. Me volví a Santiago y trabajé un año en Aguas Andinas. Bueno, una sanitaria chica como en Coyhaique, había que hacer de todo, había que ir a terreno, había que trabajar en plano, había que diseñar las redes. En cambio, en una empresa sanitaria grande, tú tienes mucho más separación del trabajo, hay más especialización. Entonces tenía ya como 2 años y medio más o menos de experiencia trabajando y me fui a hacer un magíster a Alemania. Me dio una mirada como amplia de lo que, o más amplia de lo que uno puede trabajar. Comenzó como de una forma convencional, trabajando en una consultoría de infraestructura de obras civiles, en proyectos de concesiones. Sin embargo, tuve rápidamente un vuelco muy personal. Me encontré trabajando en oficina, con terno, con corbata en el centro, recién recibido. No es lo que esperaba, digamos. Me fue bien en la universidad, me pude recibir, salir dentro de los plazos y dije, bueno, quizás necesito alguna otra experiencia. Y tomé la decisión, hice unas postulaciones en ese momento a una visa de trabajo en Nueva Zelanda y me fui a Nueva Zelanda. Las cosas se fueron dando muy bien, llegué allá, tuve una entrevista de trabajo en mi área. Finalmente estuve un año trabajando en una universidad como asesor de investigación en proyectos de ingeniería hidráulica ambiental, estudiando una serie de lagos en un departamento que se dedica a la biodiversidad y ecología. Después regresé a Chile y empecé a dedicarme a esa área, digamos, básicamente a medio ambiente, monitoreo, tecnologías. Con esa experiencia se me abrieron varias puertas de poder trabajar en consultoras. Estuve siempre mirando experiencias afuera, lo que me daba una ventaja de poder saber lo que está a la vanguardia en las temáticas ambientales. Debido a eso, principalmente me posicioné en desarrollo e innovación. Tuve experiencias en proyectos privados y proyectos públicos. Traté de aportar en avances metodológicos en temas como, por ejemplo, caudales ecológicos, estado ecológico de los lagos mediante imágenes con sensores, imágenes aéreas, satelitales, siempre mirando cómo aportar. Y hace unos años ya tengo el capital del conocimiento y la experiencia para poder independizarme y formar mi propio área de trabajo. Y creo que ese ha sido el segundo gran paso después de haberme recibido, es cuando uno dice, bueno, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Capacitado para ser un consultor en áreas específicas y decidir tu propio destino, tu propio horario, tu propia áreas de trabajo, y eso te da una libertad mucho más grande que estoy experimentando y la estoy disfrutando. Mientras estuve estudiando, estuve todo el rato, mientras estudiaba, ligado a la música. ¿Ya? Así que cuando salí, a lo primero que me dediqué fue de productor ejecutivo de bandas sonoras para series de televisión. Un trabajo súper poco esperado para un ingeniero industrial. Y en algún momento tuve como una pequeña crisis, así como de estar como en una industria, que hay poca industria en Chile, la música está muy poco estructurada, y ahí me metí a trabajar en la LAN, y me metí a trabajar en tecnología ahí. Todo eso en paralelo de hacer clases en la universidad. Seguía haciendo clases en ingeniería de la Universidad de Chile. Ahí estuve 3 años, conocí a los que posteriormente son mis socios en Spike ahí, y el año 2012 me fui a Australia a hacer un máster en sistemas de información, y después hice un doctorado en una mezcla entre tecnología, diseño, filosofía, una cosa que se conoce como transdisciplina, pero siempre centrado en tecnología y datos.
Posteriormente, con mi mujer y mis 2 hijas nos vinimos a vivir a Valdivia, estuve haciendo clases en la universidad, tuve algunos proyectos de fomento del emprendimiento y la innovación regionales, y ahí, estando acá, fundamos Spike con 2 personas que yo conocí trabajando en la TAM. El hilo conductor de todas las cosas que mencioné es hacer que las cosas ocurran, apoyado en herramientas matemáticas y en un cierto modelamiento que da la ingeniería. Para darte un ejemplo así bien concreto, uno de los proyectos que nosotros trabajamos con una aerolínea muy importante es predecir atrasos de vuelos. Entonces, antes de que un vuelo salga atrasado, poder decir, oye, ojo, en 3 horas más el vuelo Santiago-Lima va a salir atrasado. ¿Por qué? Porque en el vuelo vienen 30 personas que tienen más de 80 años, porque el 22% está trayendo maletas de mano, y porque la climatología también, hay lluvia y eso normalmente sube la probabilidad de atraso. Ocupar todos los datos disponibles para poder predecir que algo va a pasar en el futuro, y la gracia es poder adelantarse para que las cosas, algo indeseable en ese caso, no ocurra. Bueno, mis dos papás son ingenieros civiles, entonces me di cuenta que la ingeniería civil había como que uno podía hacer hartas cosas distintas. Y yo en verdad cuando salí de la universidad no tenía muy claro lo que quería hacer, pero sí me gustaban, por ejemplo, las cosas como de los procesos como de medio ambiente, como el tema de entender cómo se producen los terremotos, como los temas así como de la naturaleza. Bueno, los primeros años de ingeniería civil eran un poquito álgidos porque era mucha física y matemática, pero después uno va entendiendo con los cursos ya más de la especialización, más cómo se ven los procesos en la vida real, la naturaleza, con los profesores a veces que trabajaban, ellos también te decían, no sé, porque hay que ir a terreno, ver el suelo y entender ahí, y de entender cómo funcionan los procesos más que un número. Finalmente, yo creo que uno va direccionando un poco también con lo que a uno le gusta. La elección de la carrera también es una suerte de una serie de caminos y encrucijadas que a uno le van sucediendo desde una edad del colegio. Siempre me gustó mucho la física, la matemática, tenía facilidades, las disfrutaba. Eran una base sobre la cual quería desarrollarme. Entre esas posibilidades uno empieza a barajar, claro, empieza a descartar carreras, y la que se presentó con más fuerza fue ingeniería civil. También existe una versatilidad de que entrar a ingeniería tiene la posibilidad de hacer un plan común en la cual tiene un pequeño plazo en el cual estudian materias base y después puede elegir a posteriori al segundo o tercer año empezar realmente a ir tomando decisiones con mucho más materia cursada. Y así apareció entre todas las carreras, apareció esta hidráulica, que empecé a ver materias como hidráulica, mecánica de fluidos, se ve, por ejemplo, ingeniería ambiental, hidrología, empiezan a aparecer disciplinas asociadas a las ciencias de la Tierra, a la geofísica, meteorología, y por ahí me llevó a unos cursos finalmente de calidad de agua, de limnología. Me terminaron por cautivar porque en el fondo terminaba ahí estudiando ríos, lagos, estuarios, mar, el recurso hídrico desde una mirada física y con una componente ambiental. Me gustaban los libros, me gustaban los mapas, y después estar in situ en diferentes lugares llevaba como que ese imaginario teórico de los libros lo llevaba a estar disfrutándolo desde un lugar donde a uno le produce fascinación, que en el fondo estar en movimiento, reconociendo el ecosistema, palpándolo. Ahora, en tercero, no me acuerdo, en cuarto medio, yo tenía un amigo vecino de la zona de donde vivía, que estudiaba en la Universidad de Chile en Ingeniería, y conversando le dije, oye, invítame, vamos a conocer, y me invitó, fuimos a conocer la facultad, me mostró las instalaciones, me empezó a comentar. Yo ya conocía la escuela un año antes de ingresar. Yo soy primera generación universitaria en mi familia, y en el colegio me iba pésimo, pero que me iba un poquito mejor en matemáticas. Y llegó el momento de la prueba de aptitud académica en ese momento, y me preparé mucho, y me fue súper bien en la prueba de aptitud. Y el tema era qué estudiar, pero me tocó ir a una visita a ingeniería en la Universidad de Chile, a Bochef, a un campus que es bien espectacular y yo no lo conocía. Entonces se hizo una de estas visitas y ir al campus de Bochef, ir a ese edificio de 1800 y tanto, etcétera, caminar por ahí. O sea, realmente yo tengo que estar aquí, ¿ya? Como que este es el lugar, o sea, realmente aquí como que se me abrió el mundo en esa visita, increíblemente. Entonces fue una cosa media de casualidad, que yo creo que es como uno normalmente decide la carrera que se estudia, ¿cierto? Porque uno se apoya de lo que tiene en un momento donde uno está bastante confundido y que no tiene las cosas tan claras normalmente. Hay distintas modalidades también de estudiar ingeniería industrial en este caso, que es, en el caso de la Universidad de Chile, es un plan común, donde uno ingresa a este plan común de 2 años y medio y donde uno se ve expuesto a todo tipo de desafíos en distintos ámbitos de la ciencia y la ingeniería. Y después uno tiene
tiene que elegir. Y hay gente que de hecho estudia varias al mismo tiempo. Tú puedes terminar siendo astrónomo, físico, o ingeniero industrial, o ingeniero en construcción, o ingeniero matemático, etc. Tiene algo de desafío eso, ¿ya? Porque uno de repente dice, oye, ¿sabéis que a mí la química, por ejemplo, no es lo mío, pero tenéis que pasar cursos de química, ¿ya? Y tenéis que pasar cursos de materiales. Y al final, con el tiempo, uno dice, pero qué espectacular. O sea, haber tenido un curso de resistencia a materiales, siendo que yo no tengo nada que ver con materiales. Bueno, ahora yo me dedico a analizar datos. Por ejemplo, uno de nuestros clientes es una compañía siderúrgica, ¿ya? Y justamente vemos temas de materiales con datos. Y algo de lenguaje tengo. Y ahí, tomando cursos, me gustó mucho computación, y me gustó mucho el mundo de ingeniería industrial, y me gustó mucho el mundo de ingeniería matemática. Y tomando más cursos, se me terminó haciendo muy obvio que tenía que estudiar ingeniería industrial. La posibilidad de ayudar a la gente con las cosas que uno va haciendo, o sea, dejar, no sé si un legado, pero algo que pueda servir para mejorar la calidad de vida de las personas. Nosotros, como DGA, tenemos sede acá en Santiago, pero también tenemos sedes regionales, entonces poder apoyar a las regiones, poder ayudarlos ahí también a ellos para resolver esas solicitudes y como que la gente pueda hacer su vida, no sé, pues funcione una PR, un agua potable rural, que funcione, no sé, por un proyecto de INDAP. Esas cosas ayudan después en el día a día a las personas. Yo creo que eso como que es gratificante. Alguna de las herramientas clave, yo creo, de la carrera es que uno sale formado con una versatilidad de capacidades asociado a poder interpretar el mundo físico, al funcionamiento de las cosas. Partiendo de esa base, lo que más he disfrutado es tener la posibilidad y oportunidades de poder salir a terreno, salir a recorrer el país y haber tenido el privilegio de poder haber estado en múltiples lagunas, Patagonia, altiplano, cordillera, habiendo volado en aviones, helicópteros, he estado en embarcaciones. Lo que más me gratifica de lo que hago es una sensación de poder aprender de lo que me interese, de lo que crea que puede ser útil. Una de las principales capacidades que se genera al estudiar una carrera es aprender a aprender. Y yo diría que es lo principal. El conocimiento que uno adquiere en la universidad no es de lo que uno se afirma después para ejercer. Uno se afirma de la capacidad que logró de aprender y absorber conocimientos nuevos, y esa capacidad uno tiene que estar todo el rato pedaleando y a veces incluso desaprender ciertas cosas que uno aprendió en la U. Para mí lo más gratificante, pero por lejos de mi trabajo, tiene que ver con cuando logramos cosas como equipo. En Spike ya somos 25 personas distribuidas entre distintos países. Hay gente en México, hay gente en Perú, hay gente en Santiago, gente en Valdivia. Y cuando como equipo logramos algo, cuando logramos así algo que creíamos que era muy difícil, cuando logramos generar un impacto en el mundo, ahí yo vuelvo feliz para mi casa. Yo creo que en la universidad, por el esfuerzo de trabajar como las habilidades más técnicas, se dejan un poco de lado las habilidades más, entre comillas, blandas. Por ejemplo, a mí me toca trabajar harto en planificación y ahí hay que trabajar con usuarios, hay que hacer participación ciudadana. Entonces, ¿cómo yo trabajo eso? Yo he aprendido en la práctica nomás. Acá igual en el MOP te da esa posibilidad, hay cursos de capacitación en temas indígenas, pero es algo que yo nunca vi en la universidad. Entonces tengo que o confiar en el especialista al otro lado o tengo que buscar a alguien acá que me pueda apoyar, pero eso yo creo que ha sido harto desafío. ¿Cuáles son las herramientas que tiene el ingeniero, en particular formado tradicionalmente, en el caso de la Universidad de Chile, en una carrera súper tradicional, ingeniería civil? Desde el punto de vista profesional, tiene todas las herramientas para desenvolverse, en el sentido técnico. Es cómo conversa eso con tu visión personal. Y en la medida que uno va creciendo como profesional, también va creciendo como persona, se va desarrollando. Uno no es solo ingeniero, uno es persona, uno hace muchas otras cosas. Y dado los contextos sociales, socioambientales que hay en el país, hay una resonancia dentro que a veces puede disonar con tu rol de ingeniero. En promedio, yo creo que mucha gente trabaja en términos, en cosas de minería, energía. Entonces, ¿cuáles son las grandes dificultades? Finalmente es cuando te ves involucrado en algún proyecto que puede tener impacto. Entonces tú te ves como desarrollando algo técnico, pero sintiendo que puede tener una externalidad, ¿cierto? Negativa. Un proyecto que pueda consumir agua, que dice, oye, pero en el largo plazo alguna comunidad se puede ver afectada. Entonces empieza a haber una disonancia. Ingeniería industrial es una carrera muy amplia, entonces uno también no es especialista en nada. Y eso genera cierta incomodidad a ratos, sentirte siempre un poquito
extranjero, de tener que opinar a veces de cosas que uno no entiende por completo, ¿ya? Y esa incomodidad hay que saber abrazarla. Esta sensación de extranjero es súper difícil y uno se siente un poquito un impostor. Este síndrome de, oye, yo no debería estar aquí, yo no me merezco estar aquí, oye, aquí estoy puro cuenteando. Hay que lidiar con eso porque al final de eso se trata el mundo, ¿ya? Se trata de meterse y hacer lo mejor posible en donde uno se mete. Entonces ahí hay también una lección. Cuando uno tiene muchas oportunidades, muchas posibilidades, eso a veces paraliza también. ¿A qué me dedico? En ingeniería industrial realmente uno se puede meter en cualquier cosa. Tengo amigos que trabajan en el observatorio ALMA, economistas, académicos. Es tan amplio que a veces eso paraliza, genera ansiedad, genera como un chuta, podría estar haciendo tantas cosas y no las estoy haciendo. Yo creo que uno puede tener muchas cualidades. No es como que yo diga, si eres sentimental o no puedes hacer esto, no puedes trabajar como ingeniero civil. Eso no es cierto. Hay como una amplia variedad, si uno es más piola o más callado y más retraído, también puede ser ingeniero civil. Te puedes dedicar a la consultoría, a trabajo más independiente, te da esa flexibilidad. Ahora, yo creo que igual es importante en la mayor parte de los trabajos que yo conozco como ingeniero civil, trabajar en grupos multidisciplinarios. A mí me toca trabajar con abogados, con ingenieros, con agrónomos, con geólogos, con administradores públicos. Entonces, hay que saber ver esos puntos de vista distintos. Para cursar la carrera, creo que se necesita habilidades quizás en matemática, física, en desarrollar, enfrentar problemas desde la lógica, de resolver cosas, ¿cierto? Y eso requiere mucho trabajo, porque a veces no se requiere memoria, se requiere repetición, tener tenacidad de poder persistir, hacer mucho ejercicio y resolver problemas. La misma escuela va a ser el mismo filtro, o sea, las materias que uno tenga que pasar, cálculo, álgebra, físicas, mecánicas, todas esas cosas, van a ir formando a la persona en su lógica, ¿ya? Pero lo que va a faltar es la componente más bien, la conciencia más de país. Ojalá ingenieros que puedan contribuir al país desde una mirada holística, completa. No solamente construir una cosa, entregar un informe y desconectarse. Todos los proyectos potencialmente pueden tener externalidades positivas o negativas, pueden tener efectos negativos sobre algunos de los recursos naturales del país, sobre alguna comunidad, sobre algún tema que puede agravar los conflictos socioambientales. Entonces, ojalá que tomar decisiones se hagan con todas las dimensiones posibles para que sea una contribución en general a la sostenibilidad del país y a mitigar y a minorar los problemas que hoy día están estrangulando muchos de los territorios. Yo diría que la principal es aprender a aprender y aprender a desaprender. Y la principal capacidad que hay que desarrollar. Absorber conocimientos nuevos, meterse en lo desconocido, sin esperar a estar listo para hacer. Tengo que empezar a hacer cosas sin saber cómo hacerlas. También otra capacidad que creo que es clave es la capacidad de cruzar disciplinas, ¿ya? De no quedarse en lo que uno ya, mira, yo soy esto. Abrirse mira, hay un problema en sociología. Bueno, abrirse a la sociología, leer de sociología, entendiendo que uno no va a saber lo mismo que un sociólogo, pero la capacidad de cruzar disciplina es clave para la ingeniería industrial de hoy y la de mañana. Y por último, creo que la creatividad. Se ven las ingenierías como carreras técnicas, como de la matemática, como objetivas. Mi experiencia ha sido totalmente la contraria. Las herramientas están ahí para ser usadas, pero no sirven de nada en sí mismas. Siempre se requiere creatividad y seguir las intuiciones y imaginarse mundos distintos. Creo que es clave también de desarrollar para los ingenieros. Ya que somos cuadrados, claro que somos súper estructurados, que somos cuadrados, que sabemos solo de matemáticas, que construimos puentes, que sabemos de fierro, de hormigón, como muy estudiosos también. También el ingeniero se ve mucho como alguien que es hombre, y yo tengo montones de amigas que son ingenieras, y bien, ni un problema. A mí también me pasó que en la universidad, como era tanta gente, eran montones de ingenieros. Yo tenía compañeros que eran músicos, entonces había mucha variedad de todo tipo de personas. Bueno, en broma uno puede decir, oye, se me fue ablandando la cabeza, ya no tengo la cabeza tan cuadrada como un ingeniero. Me he encontrado con equipos de ingenieros más convencionales y yo los miro y digo, oye, son cabeza cuadrada, como tan cerrados en ciertas cosas, o por qué todos creen que lo pueden modelar con una ecuación. Yo creo que las caricaturas que se hacen sobre ingenieros sí son ciertas, no podría decir lo contrario. Yo mismo al principio partí así y después me fui pegando varios porrazos, como que colegas con los cuales trabajaba me decían, oye, pero esto no todo es modelable o no todo se puede ajustar a una ecuación. Y desde ese punto de vista, cuando tengo encuentro con equipos de ingenieros más convencionales, efectivamente digo, oye, pero es un pedazo de cuadrada, por lo tanto yo mismo hago un poco una broma y empiezo a caricaturizar a los ingenieros. Que somos cuadrados. Esa es la típica como, que son cuadrados los ingenieros. Obviamente
obviamente que hay ingenieros cuadrados, pero hay ingenieros súper desestructurados también. Hay estilos muy distintos. Me ha tocado conocer cientos de ingenieros y de verdad que no, cuadrado no es la característica que los define. Respecto a los industriales, la plata es lo único que les interesa, como orientado a la plata. Obviamente que hay de esos, pero hay de los otros también. Hay ingenieros industriales dedicados al cambio climático, a la educación, a promover sociedades mejores. Entonces, como buena caricatura, tiene algo de verdad y algo de mito. Y por último, en el ámbito informático, esta cosa de que como es algo medio ñoño, medio frío, medio técnico, medio de un subterráneo oscuro, como ahí con el computador y como esa caricatura no es tal, se puede estar metido en la informática y que no sea así. Que no se preocupe tanto por encajar o por el conocimiento que tenga de antes, sino por las ganas que tenga de estudiar y como de lo que puede hacer después. Pensar que el estudio son 5, 6, 7 años ya, pero después va a estar toda una vida trabajando en eso. Entonces, que se enfoque un poco más en lo que quiere hacer y no solo en lo que quiere estudiar. Porque con la ingeniería uno después puede hacer muchas cosas. No cerrarse así como, no, yo tengo que ser ingeniero porque tengo que hacer esto y esto y esto. Uno lo puede hacer con muchas actividades distintas, con muchas carreras, pero también la ingeniería te sirve para hacer muchas cosas. Hay gente que dice, no voy a estudiar ingeniería porque es puro fierro y yo quiero ayudar a la gente. Y siendo ingeniero uno puede ayudar a la gente. En ingeniería civil existe una amplitud de áreas en la cual uno entra a un plan común y dice, a mí me gusta más la ciencia informática, me voy a computación, siempre tenía curiosidad sobre la biología, me voy a biotecnología, me gustan un poco los negocios, me voy a industrial, materiales, mecánica, uno se puede ir a geología. Da la posibilidad de tener muchas más certezas sobre el camino específico sobre el cual uno quiere elegir, le permite ir enfocando, ajustando esta sintonía fina respecto a lo que quiere. Tiene más tiempo para ir viendo cuál es el campo laboral. Existe esa ventaja que tiene esta carrera. Hoy día sigue siendo muy preponderante las carreras más bien tradicionales. Tiene potencialmente una alta empleabilidad respecto a otras carreras. Sin embargo, yo creo que no hay que enfocarse en que uno es un ingeniero, uno es una persona que ejerce como ingeniero, pero uno es mucho más que un ingeniero. Uno puede ser músico, puede tomar una mochila, salir a recorrer, participar en proyectos sociales, comunitarios, en el fondo ser una persona mucho más integral. Por lo tanto, uno se queda mucho de tú quién eres. Yo soy ingeniero, yo soy abogado. Entonces, como que uno se identifica con la profesión, uno es una profesión. Yo creo que la reflexión es que uno es más que eso y que uno no se tiene que olvidar de siempre estar mirando el contexto. Cuando uno está estudiando, es importante no desconectarse en esa burbuja que significa universidad y sala de clase y rendir. Sino que también deberían ser no solamente un gran ingeniero, también una gran persona. O sea, es lo que uno aspira y que a veces se olvida con la competitividad que hay dentro de la universidad. Si estás confundido, estás en tercer y cuarto medio, estás confundido, estás con incertidumbre, con una sensación de no saber mucho qué hacer, es normal, es lo que le pasa a absolutamente todo el mundo. Tranquilo. Otra cosa que le diría, que también uno puede desandar pasos, ¿ya? Uno no toma la decisión de la vida y, oye, lo que decida, me muero con eso. Si ustedes toman una decisión y esa decisión no les hace sentido, los hace infelices, paren y cambien. Y es un desandar con la experiencia. Uno puede desandar pasos, pero queda con la experiencia. Lo tercero que diría es hablen con gente que ya está estudiando las cosas que ustedes intuyen que les puede gustar. Tóquenle la puerta a amigos de sus papás, de sus primos, a sus hermanos. Pregúntenles, ¿qué haces todos los días? ¿Te gusta o no te gusta? Creo que es importante tener esa conversación justamente en tercero y cuarto medio. En mi caso, lo que me cambió todo fue ir a una facultad de ingeniería. Vayan, si quieren estudiar ingeniería o medicina, vayan. Uno cree que va a haber como una reja y todo. No, uno llega, entra, puede hablar con profesores, con alumnos. Y por último diría, disfrútenlo, disfruten el camino, porque es súper fácil enrollarse, meterse en sentimientos oscuros y no disfrutar algo que es espectacular.